actividad va a entrar generación de rayos X. Yo les dije que tenían que revisar el capítulo de Buchón más la clase, que está todo bastante bien explicado. Y hoy vamos a ver interacción de la radiación con la materia más magnitudes de unidades radioeléctricas, ¿ya? Lo que tiene que ver con interacciones de la radiación con la materia es un capítulo bastante alto, ¿ya? Nosotros lo vamos a ver. Nosotros lo vamos a ver de una manera más sencilla, ¿ya? Pero la práctica es un tema bastante alto en cuanto a su comprensión a nivel matemático y de forma, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver el día de hoy son las magnitudes para caracterizar la emisión de radiación. Las magnitudes para caracterizar el campo de radiación, magnitudes para caracterizar la energía disipada y las magnitudes para caracterizar el riesgo radiobiológico, que en definitiva esto es lo que más nos importa a nosotros por el rango. Pero antes que todo tenemos que ver cómo interacciona esta radiación con la materia, ¿ya? ¿Y qué tipo de radiación nosotros hemos estudiado hasta ahora? Radiación ionizante, ¿ya? Que viene del espectro electromagnético. ¿Cuáles son aquellas radiaciones ionizantes que ustedes conocen? Rayos X. Ya, los rayos X. Los rayos gamma. ¿Ya esos? Rayos beta. Esas dos partículas o esos dos tipos de radiaciones nosotros los vamos a llamar fotones. ¿Ya? Fotones. Cuando hablemos de fotones, nosotros nos vamos a referir a cualquiera de esas dos partículas, o sea, de esos dos rayos electromagnéticos ionizantes, ¿ya? Al X y al gamma, ¿ya? Y cuando hablemos de partículas, ¿qué tiene la posibilidad de ionizar? Cuando hablamos de partículas, ahí estamos hablando del electrón, del beta negativo, del positrón, del alfa y del neutrón, ¿ya? Cuando hablamos de partículas, ¿ok? ¿Se entiende, no? Entonces, ahora tenemos que ver cómo estas radiaciones van a interaccionar con la materia para poder posteriormente cuantificarlas. Entonces, la interacción de los fotones con la materia, cuando hablamos de fotones puede ser rayo X y rayo gamma, ¿ya? El concepto fundamental sobre la interacción de los fotones son rayo X y rayo gamma y la transición que va a tener cada uno de estos cuando interaccione con el medio. El medio puede ser su piel, el medio puede ser el aire, el medio puede ser el agua, ¿ya? Cuando sale esa parte, en este caso ese fotón, interacciona con algo, ¿qué va a pasar? ¿Ya? A nivel digamos de capa o nuclear, ¿ya? En los rayos X vamos a tener una transición de dos estados energéticos de un átomo. Claro, porque en la radiación X lo que nosotros vamos a hacer, vamos a necesitar ciertos átomos, o sea, ciertos electrones de la nube electrónica de un átomo. ¿Ya? Versus la radiación gamma son transiciones entre los estados energéticos de un núcleo, ¿ya? O sea, para poder generarlos, ustedes saben que la generación de un rayo gamma es distinta a la de rayo X, ¿ya? Por una inestabilidad desde el punto de vista atómico, o en este caso del nucleolo, versus que la del rayo X, su generación es por excitación de los orbitales. ¿Ya? ¿Se recuerdan de eso, no? ¿Se recuerdan de eso, no? ¿Cómo yo genero un rayo gamma? ¿Qué tiene que pasar para que se genere un rayo gamma? ¿Interactuar con el núcleo? ¿Qué interactúa con el núcleo? ¿El electrón? El electrón, pues si el electrón está afuera, ¿cómo va a interactuar con el protón? Neutrón. ¿Qué pasó con el protón neutrón? Ya, inestable, pero ¿por qué causa la inestabilidad de un núcleo? Que no sean iguales. Que no sean iguales energéticamente, ya se hay una inestabilidad energética, bien, pero eso va dado por. La cantidad de protones. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Tienen que ser iguales, tienen que ser distintos.
Hay que recordar que elementos estables pueden tener un número distinto de protones con neutrones, pero eso no lo hace que sea un elemento radioactivo, ¿ya? Para que lo tengan claro. ¿Qué es lo que tiene que haber? El peso atómico. ¿Y qué pasa con el peso? A mayor peso, ¿Ya? ¿cierto? Ajá. ¿Qué pasa con a mayor peso? Dele nomás, dele nomás. Cuando hay un mayor peso atómico en un espacio más reducido, o cuando hay mayor peso atómico, va a interactuar con mayor energía. Se pegó un piñerazo. Piñerazo. Tiene que ver con la cantidad. Mientras más peso atómico nosotros tenemos, necesitamos más la fuerza de enlace nuclear, ¿cierto? Para poder fijar esas partículas que una tiene una carga positiva y una neutra, entonces no tendría por qué mantenerse pegado, ¿ya? Entonces esas fuerzas, ese enlace, mientras mayor sea el A, lo que hemos visto es que más posibilidades tiene de tener un radionucleido asociado, o sea, un elemento, el mismo elemento pero radioactivo. Y lo otro es por transformaciones nucleares, ¿ya? Que si yo le adiciono a un elemento estable un neutrón o una partícula al núcleo, voy a generar inestabilidad nuclear. Y la inestabilidad nuclear, cuando son cosas que se transforman en el núcleo, dijimos que tiene que ver con los efectos físicos. Generar esa inestabilidad nuclear para volver a la estabilidad emite fotones gamma. También puede emitir partículas. ¿Se acuerdan, no? Que muchas veces la desintegración gamma venía también con un tipo de desintegración beta. ¿Se acuerdan, o no? ¿Se acuerdan, o no? ¿Sí o no? Beta y alfa. El alfa por lo general desintegra solito, ¿ya? Y desintegra positivo. Vayan estudiando chiquitos y todas esas cosas. Entran en la prueba. Y eso, ni siquiera es matemático, solamente leer, ¿ya? Para ir recordando aquello. Ya, entonces lo primero que vamos a ver es esta interacción que van a tener estas partículas que son altamente ionizantes con la materia. ¿Qué pasa si yo suelto un rayo gamma acá? ¿Qué le va a pasar a esa partícula de gas con la que va a interaccionar? O si yo se la pongo ahí al caballero, ¿qué va a pasar en su piel? ¿Ya? ¿Qué le va a pasar a nivel molecular o en este caso a nivel atómico? ¿Ya? Entonces en el efecto fotoeléctrico hay bastantes tipos de efectos, ¿ya? De efectos de la radiación o de las partículas altamente ionizantes con la materia. Aquí vamos a ver tres que son los más relevantes desde el punto de vista de la protección radiológica y para el tecnólogo médico. ¿Ya? No voy a hablar de la Rayleigh, ni de la Thomson, ¿ya? ni de la aniquilación. ¿Ya? O sea, vamos a hablar de la disolución nuclear, vamos a hablar solamente de efecto fotoeléctrico, contra y aniquilación de pares, ya que son como los tres más importantes que sepan, pero para que puedan entender hay más, ¿ya? Hay más efectos, ¿ya? Entonces, el efecto fotoeléctrico, ¿qué pasa en este efecto? Viene un fotón incidente, ¿ya? Un fotón incidente choca con un electrón, ¿ya? Del elemento con el cual está interaccionando y lo saca, ¿ya? Lo saca completamente, ¿ya? Este fotón transfiere su energía cinética y desplaza el electrón del orbital, ¿ya? Este electrón por lo general se llama electrón Auger, o Auger, lo pueden encontrar en la literatura, ¿ya? ¿Y por qué es importante ese electrón Auger? Porque es el electrón finalmente que va a oxidar cadenas radiactivas, o sea, cadenas de ADN, ¿ya? Este es el que va a hacer el daño, no es, ¿ya? Pero para que sepan se llama electrón Auger, ¿ya? Que sale de ahí. Wow. ¿Ya? Entonces en este efecto fotoeléctrico es cuando yo suelto, aquí ya no, tienen que olvidarse del tubo, ¿ya? El fotón ya salió del tubo. ¿Y qué va a pasar a medida que vaya atravesando el aire? Van a pasar efectos. ¿Ya? Uno de los efectos que pasa es el efecto fotoeléctrico, que es cuando viene el fotón incidente, choca con un electrón de un átomo, cualquiera sea, puede ser él, puede ser su piel, puede ser lo que sea, arranca el electrón y este electrón sale con una energía cinética. ¿Con qué energía cinética sale? Bueno, con la diferencia de la energía que
por la que va el fotón incidente menos la energía del gas. ¿Ya? Esa va a ser su energía cinética. ¿Se entiende o no? ¿Y siempre en un orbital interior? Puede ser en un orbital interior, puede ser en un orbital más lejano. ¿Ya? Aquí no estamos hablando de no confundir, porque esto los alumnos siempre lo confunden con creación de rayos X. Ah, sí, ¿cierto? ¿Y eso ya pasó? Ah, eso pasó en el tubo, a nivel del tubo. Cuando yo les hable de cómo se genera un rayo X, desde el punto de vista de rayos X característico, usted me tiene que explicar algo similar, pero acá, en vez de fotón, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que choca acá en vez de un fotón? Un electrón, muy bien. Y choca con otro electrón. ¿Se dan cuenta que las definiciones son similares? Pero no es lo mismo. Esto ya es el rayo X que está interactuando con el medio, por eso se llama efectos de la radiación sobre la materia, o sea, lo que ya salió del tubo. Y esto está pasando en el tubo. Esto cuando choca un electrón con otro electrón y genera rayo X, eso está pasando en el tubo. ¿Ya? Pero este efecto fotoeléctrico es cuando sale el rayo X, choca con un electrón. Aquí da lo mismo acá. O sea, todas tienen similar energía. No todas, recuérdense que aquí todas estas energías están cuantificadas. A eso me refiero, ¿por qué en cualquier orbital? Porque recuérdense que el fotón va a venir con mucha más energía que con la energía de ligadura. Porque si no, no va a pasar ionización. Porque se acuerda que cuando yo, en clase 1, yo le dije condición sine qua non para que podamos tener una partícula o un fotón que sea ionizante, tiene que tener una energía umbral. Entonces, si no pasa esa energía umbral, no va a ser una partícula ionizante. ¿Y en cuánto fijamos ese umbral? ¿Cuánto lo fijamos? ¿En cuánto lo fijamos? Para que una partícula pueda ser ionizante, tiene que ser 37 electrones. ¿Se acuerdan o no? El mínimo. El mínimo. Porque si no, esto es un fotón. Porque si no, esto no va a tener la energía suficiente para poder sacar un electrón de él. ¿Ya? Entonces, la energía mínima para poder ionizar una partícula, primero tiene que ser las partículas que hablamos, no puede ser cualquier cosa, no puede ser una de radio, una ultravioleta, ¿ya? No podrían llegar a ese nivel de energía porque su frecuencia y su longitud es distinta, ¿se entiende, no? Entonces, para que sean estas partículas mínimo tienen que venir con esta energía, porque si no, no va a tener la capacidad de poder sacar un electrón de acá, ¿ya? Entonces, vamos a suponer un ejemplo concreto. ¿Con cuánto usted toma un tórax? Los que trabajan acá. ¿Con cuánto toma? 120 kiloelectronvolt. ¿Kiloelectronvolt es mayor que electronvolt? Sí, ¿cierto? Varias veces. Entonces, ¿este rayo X va a tener la capacidad de sacar algo? Claro, lógico, porque es mucho mayor. ¿Ya? Entonces, esto va a viajar con una energía de 120 kV. Vamos a imaginar que solamente por suponer, no, que esto tiene una energía de ligadura acá de 45 electronvolt. Entonces la pregunta es, ¿cuánto será la energía cinética del electrón Auger? Se resta. Acá mismo, se resta. Entonces, ¿usted qué es lo que tendría que hacer en ese caso? ¿No? Primero, si esto está en kV y esto está en electronvolt, transformo. Yo decido en qué unidad. Usted ve si esto lo transformo en kV para que quede kV, o esto lo transformo en electronvolt para que quede electronvolt. Y después solamente hago la red. Y eso me da una energía cinética de K, que va a ser eso menos eso. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Más que entiendan el proceso. Consulta, no se ve abajo la fórmula. ¿Cuál es? La fórmula es, se la anoto aquí, es energía cinética del electrón es igual a HB menos la energía de ligadura del electrón. Eso. Extraordinario. Eso es. Pero bueno, van a tener la diapo y van a pueden ver. ¿Ya? Pero eso. Ese HB es energía. ¿Ya? Energía.
Entonces, el efecto fotoeléctrico se entiende entonces como cuando el fotón incidente interacciona con los electrones del orbital de un átomo, arrancando el átomo, o sea, arrancando el electrón completamente, cediendo la energía cinética a este electrón out. ¿Con qué velocidad va a salir o con qué energía cinética, para hacerlo más técnico, va a salir? Bueno, con la diferencia de la energía que viene del fotón incidente menos la energía de ligadura que tenga el electrón que está sacando. Recordar que entre más capas vaya teniendo, va teniendo distintos tipos de energía el electrón por capa. Entre más lejos menor. Entre más lejos menor. Mayor. Porque tengo que tener más fuerza para que no me para sostener en ese área. Entonces ahora vamos a hablar del efecto Compton. Para nosotros tener efecto fotoeléctrico siempre estoy en el orden de energía bajos. Bajos significa electronvolt, kiloelectronvolt, por ahí. ¿Se acuerdan que nosotros vimos electronvolt, kiloelectronvolt, megaelectronvolt, gigaelectronvolt, interaelectronvolt? Nosotros para efectos fotoeléctricos estamos ahí. ¿Ya? Ahí y aquí. Ahí. ¿Por qué? Porque como son energías tan bajas, el fotón impacta, entrega su energía y desaparece. Ya que es lo que vemos en la radiografía. ¿Ya? ¿Por qué nosotros vemos blanco? Yo se lo expliqué en la clase pasada. Porque el fotón no alcanza a atravesar el hueso. ¿Ya? Entonces cede toda su energía y por eso yo veo el contraste de blanco, que es por donde no atraviesa el rayo X, y lo negro, que es donde sí atravesó el rayo. ¿Ya? Por eso un pulmón, por ejemplo, que si bien es cierto tiene parénquima, pero es más aire, cuando uno insufla se ve negro, ¿ya? Se ve blanco. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un efecto que pasa a este nivel, ¿ya? En los megaelectrones. Para yo tener energías, o para tener un efecto Compton, ya que necesito energías mucho más grandes. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en este caso es que va a venir un fotón incidente, va a chocar nuevamente con los orbitales o con los electrones que están en los orbitales de ese átomo con el cual está interaccionando, va a sacar un electrón, pero no obstante la energía es tan fuerte que no se va a frenar ahí el fotón, sino que va a entregar parte de su energía y el fotón va a seguir de largo con una energía menor, porque recuerden que le transfirió energía cinética al electrón, va a salir con una energía menor y con un ángulo distinto de cómo iba incidiendo. ¿Ya? Entonces, el efecto Compton no hay absorción completa del fotón incidente, sino más bien hay se cede energía y cambia de dirección el fotón. ¿Ya? Y el electrón también sale disparado en un ángulo distinto. Esos ángulos se miden, esos ángulos uno los puede calcular. ¿Para qué sirve esto? Bueno, con esto nosotros sabemos cuánto va a ser la retrodispersión del fotón de la dispersa para nosotros poder protegerlo. Porque si nosotros decimos, bueno, hay parte de la radiación que no tocó el hueso, está tocando por fuera de la placa, y eso va a chocar y evidentemente va a rebotar, ¿cierto? Entonces necesito saber cuáles van a ser esos ángulos de incidencia para yo poner el delantal o poner el biombo plomado, para poder blindar las salas. Ya tengo que tener el concepto claro de cómo es el Compton y cómo se calcula el Compton. ¿Ya? Entonces, la diferencia es que en el fotoeléctrico absorbe y cede toda su energía al electrón, mientras que en el Compton lo que hace es que cede parte de su energía, porque el fotón va muy energético, entrega parte de su energía al electrón, que sale con una energía cinética, y el fotón sigue su camino, pero con otra trayectoria, ¿ya? Que puede ser hacia adelante o hacia atrás, ¿ya? En un abanico de 180, o sea, puede ir así, 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 ¿ya? El fotón dispersado. ¿Están viendo? Y cuando choca esto, esa retrodispersión, el fotón viene acá, ¿cierto? Aquí viene el fotón. Choca, saca el electrón, ¿cierto? Y el fotón, en vez de seguir la línea recta, sale con un ángulo. Que puede ser así, 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 así o hacia atrás. ¿Qué pasa? Cuando choca. ¿Ya? Pero eso va a depender de qué? De la energía cinética del fotón. ¿Ya? Mientras más energía, mayor retrodispersión.
Mientras menos energía, más va hacia adelante el fotón incidente. ¿Hacia adelante? Hacia adelante. Mayor energía, para atrás el fotón incidente o el retrodispersado, y con menor se va hacia adelante. Y ahí no queda nada. ¿Ah? Siempre va a quedar, porque aquí acuérdense que no hay absorción de. Aquí miren, el fotón va saliendo, no hay absorción de energía del fotón. El fotón siempre va a salir con una energía menor a la que llegó, porque le entregó energía a este electrón, pero va a salir con un ángulo distinto. ¿Ya? O sea, si venía así, va a chocar y va a salir así. O va a chocar y va a salir así. O va a chocar y va a salir así. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Todo lo entiende? Es lo más fácil. ¿Ya? Esto es lo más fácil. ¿Ya? Entonces ahí el fotón incidente y un electrón libre. Entonces, a diferencia del fotoeléctrico, el Compton está presente entre 1 MeV y los 10 MeV. ¿Ya? En ese intervalo de energías se produce Compton. ¿Ya? En ese intervalo de energías se produce Compton. Por ende, en rayos X, en mamografía, en escáner, todo lo que nosotros vamos a ver, si viene siendo, vamos a ver dispersia, vamos a ver fuga de los tubos, la mayor componente que usted va a tener va a ser el fotoeléctrico. ¿Ya? Porque la mayor parte de la energía con la que va el fotón va a atravesar al paciente y el paciente lo va a poder absorber. Va a haber parte de sí que va a haber dispersa, sí, pero mucho menos. Que si ya ese paciente le hago radioterapia y lo irradio con 6 metros. Ahí la mayoría de la energía no va a ser fotoeléctrica. La energía va a ser tan grande que va a atravesar al paciente. ¿Ya? Va a atravesar al paciente. Entonces ahí van a predominar los efectos cómodos. ¿Ya? Entonces, las diferencias fundamentales entre el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton es que el efecto fotoeléctrico, el fotón es absorbido y por lo tanto desaparece y su energía es transferida íntegramente al electrón, como lo vimos en el recuadro. Y el efecto Compton no desaparece, es dispersado y solo parte de su energía pasa al electrón. Y aquí está la parte de. Ahí está el profesor que lo explica extremadamente bien. Él es el profesor Vigante, doctor en física de partículas en la Universidad de Valencia. Y me pareció interesante mostrarle esta diapo, que es de él, en el cual te explica matemáticamente qué está pasando con el efecto Compton. ¿Ya? En el cual te dice que a medida que tú vas llegando con el fotón entrega parte de su energía y se va dispersando. ¿Cómo se va dispersado? Bueno, aquí hay que saber un poco de trigonometría, de saber esta fórmula que no se va a hacer. O sea, no van a resolver ejercicios de esto. ¿Ya? Pero ¿cómo yo sé la energía que le entrego yo ¿cómo yo sé la energía que le entrego al electrón? Gracias. Acá está la fórmula. En la otra fórmula era fácil porque absorbía, ¿cierto? En la otra fórmula era que la energía cinética del fotón es igual a la energía que lleva el fotón menos la energía del electrón, de la energía del láser. Acá cambia un poco la cosa porque aquí se dispersa, entrega parte de su energía y se deflecta. ¿Cómo sabemos cuánto se va a deflectar? Bueno, tenemos que sacar el coseno de teta, bueno, tenemos que saber que la energía con la cual va a salir el electrón es la energía menos la energía prima, o sea, la energía de salida por la energía principal por la energía del láser menos el coseno. ¿El coseno de qué? Del ángulo de deflexión del electrón, partido por 1 más la energía del láser, 1 menos el coseno de qué? Del fotón que va a salir dispersado. Entonces, se los muestro para que sepan que hay una fórmula para calcular la dispersión, más no yo se la voy a preguntar en la prueba, ¿ya? Pero para que sepan de dónde viene la fórmula, cómo sale, si quisiéramos calcularla podríamos hacer. ¿Ya? Y producción de pares. Bueno, aquí quiero que pase. En la producción de pares yo necesito tener una energía umbral, así como en
para poder arrancar un electrón necesitamos una energía umbral del fotón incidente. Acá igual yo necesito una energía umbral para inestabilizar un núcleo y que me genere partículas. ¿Qué partículas? Me va a generar un positrón, un beta menos y un beta más, un positrón. ¿Ya? Que me va a generar antipartículas. ¿Ya? Y para eso yo necesito 1,022 metros. Necesito una energía umbral de 1,22 metros. ¿Y qué va a pasar acá? Cuando yo tengo ese nivel de energía, procesos pueden pasar todos juntos. ¿Ya? O sea, si yo tengo un chorro de rayos X y van con mucha energía, puede pasar, si vienen algunos fotones muy débiles, puede pasar fotoeléctricos, si vienen fotones altamente energéticos, puede pasar Compton, y si puede pasar Compton, también puede pasar producción de paro. Recuérdense que los rayos X, cuando uno dispara un rayo X, uno lo trata de ser monoenergético, más no todos los rayos X salen monoenergéticos, ¿se acuerdan, no? Entonces, para esto yo necesito que el fotón pase, va a pasar cerca de la nube electrónica, no va a sacar ningún electrón, más bien va a desestabilizar un poco esta parte del núcleo atómico. Al inestabilizarlo, este núcleo, para volver a la estabilidad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a emitir dos partículas. ¿Ya? ¿Qué partículas? Beta positivo y beta negativo. ¿Ya? Que al tocarse, o al tocar, como esto es antimateria, al tocar materia se va a desintegrar. Cuando se desintegra la antimateria, ¿se transforma en qué? ¿Ah? ¿Sí? Sí. Algo material. Cuando se desintegra la antimateria, se forma algo material, y eso algo material son fotones de rayos X. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso es lo que hace el PET. Usted le inyectan algo, un radionucleido, que tiene la capacidad de generar, que está emitiendo radiación. Esa radiación tiene esta energía. Al tener esa energía va a pasar este efecto a nivel celular, y la célula, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a aniquilar y va a tirar dos pulsos de rayos X, que un panel que va girando los va a ir recolectando y va formando una imagen morfológica del paciente. ¿Ya? Y después se le hace el TAC para poder realizar bien esa fusión de imágenes. ¿Ya? Pero porque lo que había explicado antes era que uno solo salía disparado, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? De lo mismo, de producción de pares, Ya. pero salen dos. Cuando se aniquila el positrón, porque esto es un beta negativo. Un beta negativo actúa como cualquier beta negativo. ¿Ya? Y entrega su energía y no pasa nada. ¿Ya? Pero cuando se genera esto, que es antimateria, a nivel celular, ¿qué es lo que pasa? Que inestabiliza el núcleo, y al inestabilizar el núcleo voy a generar dos fotones de rayos X. Pero cuando interacciona esto, no es. ¿Ya? Cuando interacciona el positrón, ¿ya? Y voy a generar dos pulsos de rayos X. ¿De cuánto va a ser ese pulso de rayos X? De la mitad de esto. Entonces voy a tener dos pulsos de 511 G. Y eso es lo que va a detectar el... Eso es en el PET-CT. Solamente pasa en el PET-CT porque usted se lo inyecta. Ya. A nivel molecular pasa aquí. ¿Se entiende? Sí. Dentro del espectro que usted tiene de equipos, pasa en el PET-CT. Explíqueme un poquito en el espacio que está trabajando eso. ¿En qué parte está trabajando? ¿Todavía está cambiando el nodo o ya salió el nodo? Perdón, no tiene pregunta. ¿En qué parte está interactuando el En el tubo. O fuera del tubo. Afuera. Todo esto es afuera. Todo esto es afuera. Todo esto es afuera. Es como cuando usted tiene una partícula, ¿qué pasa con esa partícula? ¿Qué pasa con esa radiación cuando interacciona con el aire, con el agua, con su cuerpo? Son estos efectos, los que yo les mostré. ¿Va camino a reducir el rayo? No, ya salió el rayo. Ya Ya salió el rayo. Ya salió el rayo. Esto es, el rayo X una vez que salió del tubo, o el rayo gamma una vez que se desintegró y salió la partícula, salió la radiación gamma, cuando se encuentra con el aire, cuando se encuentra con la materia. ¿Qué va a hacer? Bueno, puede ser cualquiera de estos caminos que yo les mostré. ¿Ya? Hay más caminos. ¿Ya?
Yo les mostré estos tres que son los que más van a ver. ¿Ya? Los que más van a ver. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a ver es, ya sabemos qué es un rayo gamma, qué son las partículas, cómo se producen, sabemos qué es lo que es un rayo X, también sabemos cómo se producen. Ahora también sabemos qué pasa cuando sale esta radiación, interactúa con el ambiente, ¿ya? Pero ahora tenemos que saber cómo nosotros la vamos a medir. ¿Ya? ¿Cómo vamos a medir eso? ¿Cómo vamos a medir el daño? ¿Cómo vamos a medir, no sé, generó un electrón? ¿Qué pasa si genera un electrón en el aire? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué puedo hacer con esa información? Bueno, yo la puedo medir, la puedo transformar en carga. Y la carga la puedo transformar en un símil de radiación. La radiación yo no la veo, ¿cierto? O sea, aquí suelto un fotón y no pasa nada. Pero ¿cómo nosotros sabemos cuál es el daño que nos va a producir? ¿Cómo la vamos a mensurar? ¿Cómo la vamos a medir? Y para eso nosotros tenemos que tener unidades de medida para cada una de las interacciones que ya vimos. ¿Ya? Entonces, en los temas del módulo anterior se ha puesto en evidencia cómo las radiaciones emitidas por una fuente de radiación al intencionar con la materia podía producir cambios en ella. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es capaz de sacar un electrón o no es capaz de sacarlo? ¿Es capaz de excitar un núcleo atómico? Es capaz de excitarlo. ¿Ya? Entonces producen cambios. Entonces, si yo les pongo en la prueba, o sea, una radiación ionizante, produce cambios en la materia, usted me pone no, es que está mal. ¿Ya? Porque usted tiene que saber que algo va a hacer. ¿Ya? No es que no haga nada. Ya vimos que arranca un electrón, o desvía un fotón y sale también otro electrón para afuera, o pasa por el núcleo y desestabiliza y me emite partículas. Entonces, usted tiene que saber que la radiación ionizante produce algo en la materia. Que no sepa todo lo que produce, puede ser, pero usted tiene que tener claro que produce algo en la materia, porque si no, no nos serviría para nada. Entonces, en especial se ha mostrado que la radiación ionizante podía producir cambios en el tejido biológico y los seres vivos, y estos cambios son susceptibles a originar diferentes tipos de lesiones e inducir daño en el individuo. ¿Ya? Eso nosotros lo vamos a ir viendo a medida que vamos pasando el ramo. ¿Cuáles son aquellos efectos biológicos que produce la radiación? ¿Ya? Pero primero tenemos que saber medir. Entonces, el objetivo es alcanzar al finalizar de la exposición, a través de lo realizado, ejercicios propuestos que dispongan los conocimientos básicos para poder estimar el riesgo biológico. Son ejercicios básicos. Cuando me refiero a básico es multiplicar, sumar, dividir, restar. Esas son operaciones básicas. Aquí es solamente multiplicar algo por algo o dividir algo por algo. ¿Ya? No tiene nada, ninguna otra ciencia mayor. Es solamente para poder cuantificar un riesgo. ¿Ya? Entonces, magnitudes de interés dosimétrico. ¿Ya? La magnitud de interés dosimétrico en física de las radiaciones pretenden establecer la cantidad de radiación. ¿Ya? La cantidad de radiación. ¿Para qué me sirve la magnitud en protección radiológica o en la parte dosimétrica? Por eso este ramo se llama radioprotección y dosimetría, que me permite cuantificar la radiación. Presenten un punto a evaluar y su impacto en volúmenes de interés. ¿Cuándo vamos a ver esto? ¿O cuándo lo van a ver ustedes en volúmenes de interés? Cuando estén pasando, y espero que todos lleguen a cuarto y puedan ver radioterapia, y vamos a ver qué pasa con los volúmenes de interés y por qué es importante irradiarlos en pacientes oncológicos. ¿Ya? Para ello necesitamos magnitudes que nos definan y nos permitan cuantificar la fuente, el origen de la radiación, el campo de radiación, la propagación en el medio de esta radiación y su incidencia sobre los individuos insertados en el campo de la radiación. ¿Ya? Lo que implica abordar aspectos físicos y biológicos. Entonces vamos a ver esto ya, yo creo que de memoria, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la actividad? Ya la hemos visto, hemos hecho resúmenes. No me pongas acá, caballero, porque lo va a seguir. Créanme que de aquí hasta el examen van a ver que lo de actividad. Y lo van a ver en medicina nuclear. Y tienen física nuclear, ¿no? Sí, el próximo semestre. Pero no más probable que aquí también lo de actividad en San cuántico y todas esas cosas. Entonces,
Lo más habitual es el origen de la radiación ionizante que sea de fuente radioactiva, ¿ya? Porque eso está en la naturaleza. Entonces eso es lo que uno está en el habitual. En el habitual usted va a estar ¿qué? Los generadores. Van a estar con el escáner, o el rayo, o el mamo, o el dental, ¿ya? O en radioterapia. Todos esos son generadores. Y en medicina nuclear uno ve fuentes, ¿ya? Constituida por unos o varios radionucleidos que son los que emiten radiación al transformarse en otra especie nuclear, ¿ya? Se denomina actividad el número de transformaciones efectuadas por unidad M. Eso es, ¿ya? O número de emisiones o de caimiento por tiempo. Eso lo hemos visto hasta acá. ¿Ya? Número de caimientos partido por delta T que hay. Y en la unidad internacional el tiempo va a la -1 porque vamos midiendo de cuánto decae en una unidad de tiempo. Entonces la actividad que teníamos acá, un tiempo determinado, va a ser menos. Entonces no podría ser el tiempo superior. ¿Ya? Tendría que ser siempre el tiempo a la -1. ¿Ya? ¿Y cuál es su unidad? ¿Cómo medimos esto? Nosotros lo medimos a través del becquerel. Y llegamos también a un consenso que dijimos que también se podía medir en Curie o en Curie, ¿ya? Y dijimos que un Curie es igual a 3,7 porque elevado a 10 becquerelios y un becquerelio es igual a una desintegración por segundo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Eso clarito? Eso también lo vimos un poco, ¿ya? Para saber el número de emisión y la energía con la que se produce una fuente radioactiva, además de su actividad, debemos conocer el esquema de desintegración. ¿A qué se refiere con el esquema de desintegración? Bueno, ¿cuántas partículas emite? ¿Qué partículas emite? ¿Con qué energía sale cada de esas partículas que emite? ¿Y a qué elemento estable o inestable va a decaer el elemento primero? ¿Se acuerdan que hablamos de las cadenas radioactivas? ¿Ya? ¿Se acuerdan, no? Bueno. Entonces, por ejemplo, en este esquema de desintegración del C637, bueno, ahí me dice que hay varios posibles caminos que se pueden producir, transmutaciones nucleares. De esto solo el 94% de esa transmutación nuclear emite radiación gamma, ¿ya? Y siendo el 85,1% de las ocasiones cuando emite un fotón de 661 keV, ¿ya? Entonces hay que recordar que esto es probabilístico. ¿Sabes qué les dije? Que las decaimientos radioactivos son probabilísticas. Entonces por eso sale eso. Así podríamos contar con diferentes fuentes radioactivas de alta actividad emiten de más radiación que la otra. Y estas cadenas son un poco las que nosotros vimos. Yo en cesio voy a emitir partículas gamma y beta. Gamma de tanto porcentaje, después un beta de tanto, así cayendo hasta que decae al bario 177, que es un elemento Entonces, a menudo la actividad de una fuente se caracteriza por magnitudes derivadas de la actividad, tales como la actividad específica. ¿Qué es lo que era la actividad específica? Que sale ahí, pero ¿qué es lo que era? Actividad partido por la masa, ¿cierto? O sea, cuánta actividad puede contener cierta cantidad de masa. Pero también nosotros podemos ver la actividad vista en un volumen, ¿ya? O sea, cuánta actividad va a estar en metros cúbicos. ¿Ya? Y también podemos ver en caso de contaminación cuánta actividad quedó en esta superficie. Se me dio vuelta el yodo 131, el litio, o el tecnesio 99 metastable. Se me dio vuelta y como un café. Entonces, claro, yo limpio, pero quiero saber cuánto es el área que está contaminada. Bueno, y ahí recurro a la actividad por ya. Dígame. El consulta importante. Consulta. Para salir de la duda, porque el dosímetro que nosotros vamos a ocupar después, Ajá. ¿qué es lo que mide? ¿La radiación dispersa que nos llega a nosotros? ¿O qué mide? Ya. Vamos a llegar a ese punto que está más adelante, ¿no? Pero en definitiva lo que hace es medir la intensidad de la radiación y que se lo expresa a usted en una magnitud que la vamos a ver ahora que se llama dosis equivalente. Entonces representa la energía depositada a nivel de cuerpo entero suministrada por subíndices de cada uno de los órganos. Y va a depender, el dosímetro que le entregan a usted va a depender de con qué radiación usted está trabajando. Por lo general la que le pasan siempre es para rayos X, ¿ya?
Pero si usted trabajara, por ejemplo, en medicina nuclear, es importante, por ejemplo, saber que el anillo dosimétrico y el dosímetro que va a traer en la solapa puedan medir también a lo mejor partículas gamma, o sea, partículas beta o partículas alfa. ¿Por qué? Porque la desintegración también va a producir eso, y es importante saber por el factor WR, que es el factor de ponderación que tiene cada una de las radiaciones ionizantes, saber cuánto le está llegando por cada una de esas partículas, ¿ya? Entonces lo que en definitiva le entrega a usted es una dosis, pero vamos a ver ahora qué es lo que es dosis. Yo le tengo que dar la definición, pero lo que le mide es La cantidad que entrega al cuerpo. la cantidad de dosis que le llega a su cuerpo, la energía que le está llegando por unidad de masa, ¿ya? Siempre es la dispersa, porque no creo que usted se ponga debajo del tubo a recibir un baño de radiación, porque esa es radiación directa. Entonces el dosímetro siempre debiese medir radiación dispersa y de fuga, que es la que va a salir por el tubo, ¿ya? Ha pasado, a mí me ha tocado hacer investigaciones, son seguimientos, no son investigaciones, de lecturas dosimétricas elevadas. Entonces hay que saber por qué esa lectura dosimétrica salió elevada, porque hay que hacer un levantamiento radiométrico, pero eso ya es parte de la materia, que va a estar más adelante, porque yo se lo tengo que enseñar cómo se hace un levantamiento, los cálculos que se tienen que hacer. Entonces, otros emisores de radiación no pueden ser caracterizados en términos de actividad de un radionucleido, como pasa en los generadores de radiación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo medir la actividad de un tubo de rayos, ¿cierto? Que ahí voy a medir a lo mejor la exposición, ¿cierto? Que está saliendo de ese tubo. Pero no puedo medir la actividad, que eso es intrínseco de un elemento radioactivo. ¿Ya? En este caso se suele referir a la capacidad de potencia emisora como una relación del rendimiento entre la función de las condiciones de operación, ejemplo la fluencia, vamos a ver qué es lo que es la fluencia fotónica, qué es tasa de fluencia fotónica, qué es lo que es la exposición, qué es lo que es quema en aire, quema en agua. ¿Ya? Entonces lo primero que nosotros tenemos que saber es caracterizar un campo de radiación. ¿Ya? ¿Qué es lo que vendría siendo un campo de radiación? Para eso necesitamos magnitudes que nos den información sobre la densidad de las partículas y su energía en cada punto que sea el mismo, ¿cierto? Entonces para eso nosotros ocupamos aquí la primera magnitud. La primera magnitud. Y en la primera magnitud nosotros hablamos de fluencia de partículas. Puede ser fluencia de fotones. ¿Y qué es lo que es la fluencia de partículas? Bueno, es el delta N, el número de partículas, partido por el área. O sea, cuántas partículas están llegando a un área determinada. ¿Ya? Pero también nosotros, es de nuestro interés saber cuánto es el número de partículas que está llegando en un área determinada partido por el tiempo. ¿Ya? Y en eso nosotros hablamos de tasa de fluencia. Entonces, fluencia de partículas, número de partículas que llega a un área, y tasa de fluencias, número de partículas que llega a un área en un tiempo determinado. ¿Ya? En un tiempo determinado. ¿Dudas con la fluencia? ¿Dudas con la fluencia? ¿Qué es la fluencia, Bellingham? Antes de que se me quede dormido. ¿Perdón? ¿La influencia? ¿Sí? Número de partículas en la Y tasa. Y tasa. Y tasa de fluencia. La tasa. La tasa de fluencia. ¿Cómo? No, pero Bellingham, vea Bellingham. Vea Bellingham. La unidad por metro cuadrado. No. número de partículas del tiempo del Ya, ¿y por qué ustedes piensan que podría ser importante? Para poder medir el tiempo de exposición. o la cantidad. Ya, sí, porque acuérdense cuando uno selecciona en los rayos, ¿uno qué selecciona? Los KB, Los KB, que vendría siendo, ¿qué es el KB? la penetración del... Pero tiene que ver con la energía
¿cierto? ¿Y qué es lo que vendría siendo el miliamper segundo? La cantidad de El tiempo que yo voy a tener de exposición y qué más. Cuando yo selecciono miliamper, ¿qué estoy seleccionando? Cantidad de dinero. La calidad. Sí, tiene que ver con la calidad, pero ¿qué es lo que tiene que ver con qué? La cantidad de electrones que se van a... Ya, y eso me va a generar un número de fotones también, ¿cierto? Entonces se habla uno de la penetrabilidad y otro de la calidad, y que tiene que ver con el número de fotones que va a salir de ahí, entre comillas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me sirve? Porque yo a raíz de eso yo puedo saber si en la misma área, porque yo colimo, yo les puedo decir, ok, usted selecciona 100 KB o 100 partículas que van a salir de ahí. 100 partículas. En un campo de 10 por 10. En un segundo. Y después les digo, seleccione la misma partícula, ahora en un campo de 5 por 5, en un segundo. ¿Cómo va a ser la fluencia en el campo A y en el campo B? Depende de los KB y la... Mira lo que le estoy preguntando. Piensa y lo decide. ¿Qué es lo que es fluencia? Por un área. ¿Qué pasó con el área? Energía constante. No les pregunté por fluencia, no por tasa, pero el tiempo también está constante, ¿no es verdad? ¿Qué pasó con el área? ¿Qué va a pasar con la fluencia? ¿Aumenta o disminuye? El área sí que Porque ¿qué dice la fórmula matemática? Número sobre área. Si el área es más chica, fluencia. ¿Por qué es importante la fluencia? Porque después ustedes se van a encontrar con otra cosa que se llama inverso al cuadrado de la distancia. Eso perjudica la fluencia. ¿Ya? Entonces, ¿Por qué no es importante? ¿ah? Pensé que iba a definir por qué es importante la fluencia. Así que iba a definir. No, por ejemplo, o sea, la fluencia tiene que ver es para caracterizar el campo de radiación. Si tú quieres caracterizar un campo de radiación, tienes que saber cómo es la fluencia. ¿Perfecto? Entonces, así como tenemos fluencia de partículas o de fotones, también tenemos fluencia de energía. ¿Ya? O sea, ¿con qué energía va la partícula? ¿Ya? Entonces, la fluencia de energía es la energía que deposita esta partícula por unidad de masa. ¿Ya? La energía que deposita esta partícula por unidad de masa. Entonces, ¿qué sería la tasa de fluencia de energía? La energía que deposita esta partícula por el área por la unidad de tiempo. Siempre la tasa se le multiplica la unidad de tiempo. Cuando usted escuche tasa en cualquier cosa, es porque a eso que le están preguntando se lo multiplica por el tiempo. ¿Ya? Entonces ahora viene otro concepto, que es el Kerman y la exposición. ¿Ya? Kerman y exposición. Hay gente que nos suele confundir, mas no son lo mismo. No son lo mismo. Kerman y exposición. Uno tiene que ver la carga de ionización, exposición, que se mide Coulomb por kilogramo, y lo otro es el Kerman, que es energía cinética transferida. ¿Ya? Pero cuando uno las lee, son similares, ya por eso les digo, se tienden a confundir. Y cuando a mí me la pasaron en pregrado, me dijeron que era lo mismo. Son lo mismo. Díganme. Dice, que no lo entendí lo que salía la otra vez, pero aquí se repite, dice unidad NSI. Unidad internacional. Sistema internacional. Porque me confundí la otra vez, no sabía por Eso cuando sale SI, te está diciendo que la unidad internacional para medir la exposición es el Coulomb por el kilogramo a la menos 1. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Es como ¿Ah? es como unidad internacional. Sí, pues la unidad SI significa unidad internacional. ¿Ya? Entonces la unidad, el SI de la actividad, ¿cuál sería? La unidad internacional de la actividad, ¿cuál es? Natural. No. La unidad, que es con lo que se mide.
internacional para la actividad es, ¿en qué se mide la becquerel? Muy bien. Entonces, SI es sistema internacional. Entonces, ¿en qué se mide en el sistema internacional? Para la actividad se mide en becquerel. Para peso o masa se mide en kilogramos y así sucesivamente. Para exposición se mide en coulomb por kilogramo a la menos 1. ¿Ya? Ya, bueno, y entonces, ¿qué es lo que es esto? Si yo cuento coulomb, son cargas. ¿Ya? Uno tiene que inmediatamente asociarlo con electricidad. ¿Ya? Cargas, cuando yo escucho coulomb. Y cuando yo escucho joule, lo tengo que asociar inmediatamente con energía. ¿Qué energía? Me da lo mismo, pero tengo que asociarlo con energía. ¿Ya? Cuando siempre vean joule en radioactividad, es energía, lo asocian inmediatamente con eso. ¿Ya? Becquerelio o Curie lo asocian con actividad. Coulomb lo asocian inmediatamente con exposición. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, la exposición se define como el cociente entre la carga y la masa. La carga. ¿Pero por qué la carga? ¿Por qué la carga? ¿Por qué la carga? Es el valor absoluto de la carga total de iones de un signo producido en aire cuando todos los electrones y positrones liberados o creados por los fotones en unidad de masa de aire son frenados completamente en aire. Enredado, profe, no lo entiendo. ¿Qué es la carga? ¿Por qué carga? ¿Por qué carga? ¿Ah? ¿Por qué carga? Ya. Estos, recuérdense que son unidades de qué? Para mensurar radiación, ¿cierto? En el cuerpo, en el aire, ¿ya? Cuando es una radiación ionizante, ¿cuál es la característica de ser ionizante? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hace la radiación ionizante? Ioniza. Sí, muy bien. Puede Ya, tiene la capacidad de quitar electrones. Y un electrón que anda por ahí dando vuelta, un electrón, un positrón, tiene que entregar su energía, ¿cierto? Entonces esas energías, como la entrega por diferencial, es un diferencial coulombiano, o sea, transmite. ¿Qué es lo que es la electricidad? El flujo de energía. Ah, ahí está, flujo de electrones, ¿por qué? Por un conductor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Yo estoy midiendo ¿qué? El flujo de electrones que yo estoy generando cuando yo ionizo. Porque cuando yo ionizo, si yo soy solamente un rayo X, voy a generar un electrón, ¿cierto? Pero si soy un chorro de rayo X, gigante, 1000, 3000, ¿qué voy a tener la capacidad? De generar muchos electrones. Entonces yo voy a medir, o yo puedo medir la carga transferida por esos electrones hasta que se frenen. Entonces yo voy a generar una, si yo soy electrones en movimiento, ¿qué voy a generar? Si soy carga en movimiento, ¿qué puedo generar? Energía cinética. Electricidad, yo puedo medir esa electricidad, lo puedo medir en voltios, ¿ya? Por unidad de masa, o en este caso, por unidad de masa de un detector. Lo que hace, por ejemplo, un detector, o han visto esas series de Chernobyl y todo, hay un montón de detectores, pero los detectores gaseosos lo que hacen es medir la exposición, de saber cuánta radiación hay, o qué tan ionizante la radiación que hay, porque yo meto ese detector que va a empezar a hacer ese gas, se va a empezar a ionizar, ¿cierto? Esos iones se van a ir rápidamente por diferencia potencial a la parte positiva del detector y me va a generar una corriente, y esa corriente yo la voy a poder medir porque voy a tener el coulomb, que es la corriente que se va entregando por diferencia potencial por las ionizaciones de los electrones que se van a ir a ese carro positivo, y la masa. ¿Por qué? Porque yo, si tengo un detector de 2×2, sé la masa del gas que está dentro. Entonces yo voy a poder medir la exposición, ¿ya? Que es la cantidad de carga que voy a generar a través de la irradiación con, obviamente, en este caso fotones o radiación gamma, en un espacio, ¿ya? O en una masa, ¿ya? ¿Se entiende, no? Entonces son la cantidad de electrones asociados que voy a generar por unidad de masa.
y cuándo se van a frenar, cuando se frena el número total de esas interacciones de electrones, yo eso lo voy a poder medir. ¿En qué se mide? En coulomb por kilogramo. ¿Por qué se mide en coulomb por kilogramo? Por kilogramo, porque yo genero iones. Porque yo genero iones. ¿Ya? Exposición. Y el kerma, sistema internacional, Joule por kilogramo. Cuando hablamos de Joule, ¿qué es lo que dijimos que íbamos a hablar? Energía. Energía. Entonces, inmediatamente ustedes tienen que saber que algo me está hablando de algo medio eléctrico, y, coulomb por carga, en este caso coulomb por kilogramo, y aquí me está hablando de Joule por kilogramo. Entonces, estoy hablando de dos cosas distintas en cómo se mide. Si son dos cosas distintas en lo que se mide, efectivamente no es lo mismo. ¿Ya? Así que cuando usted escuche que el kerma es igual que la exposición, no. ¿Qué es lo que es el kerma? Es el coeficiente de energía. ¿Lo otro qué es lo que era? Carga partido por masa. Esto es energía, ¿ya? Entre una masa, donde la energía transferida cinética inicial a todas las partículas cargadas en un espacio. O sea, aquí yo, ¿qué es lo que voy a medir? Con la energía que sale la partícula, o que sale en el electrón. ¿Cuánta energía el fotón incidente le entregó al electrón? ¿Ya? No quiero medir la carga del electrón, no quiero saber cuántos electrones quedaron dando vuelta. Yo quiero saber qué energía lleva ese electrón. Eso quiero saber, la energía. ¿Ya? Y en el otro quería saber cuántos números de iones generaba, ¿cierto? Cuántas cargas generaba. Ahora yo quiero saber, bueno, generé tantas cargas, pero yo quiero saber con qué energía va a sacar ese electrón. Como yo quiero saber la energía, yo no voy a medir la carga, por ende no voy a medir en coulomb por kilogramo, voy a medir en joule por kilogramo. Porque quiero medir la energía cinética con la que va ese electrón despedido. ¿Ya? Con la energía cinética que va ese electrón salido de su orbital. ¿Y por qué es importante saber con qué energía va ese electrón? Porque ese es el electrón que me va a causar un daño a mi ADN. ¿Ya? Son los electrones los que causan el daño al ADN. Son los que causan la mutación. No el rayo X, no el rayo gamma. ¿Ya? Es que yo ionizo, por eso hablamos de radiación ionizante. Cuidado con la radiación ionizante. Y cuando hablamos de radiación ionizante no hablamos solamente de los rayos X, hablamos de un montón de fotones y partículas, ¿cierto? Porque esa partícula o ese fotón tiene la capacidad de ¿qué? De arrancar un electrón. Y ese electrón va a ir con una energía. Y al ese electrón frenarse y entregar su energía a nivel de ADN, eso es lo que me va a hacer daño. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante el kerma? Porque yo voy a saber, más que el número de electrones que van a salir, o de iones como lo veíamos en la exposición, voy a saber con qué energía va ese electrón, que sale por el choque de este fotón incidente, que lo vimos en los efectos de la radiación con la materia, y me generan estos electrones. ¿Y con qué energía sale ese electrón? Entonces, esta definición se parece más a algo que nosotros llamamos como dosis absorbida. En los libros, yo les voy a dejar un libro de protección radiológica. En los libros aparece kerma en agua, kerma en aire, kerma en agua sólida. Está diciendo que el fotón va a interaccionar, cuando digan kerma en aire, ¿con qué interacciona el fotón? Con el aire. Si dice kerma en agua, ¿con qué me interacciona? ¿Y por qué se expresa distinto? Porque el agua posee mayor resistencia que el aire, por ende voy a tener a lo mejor electrones con menos energía cinética cuando interaccione con el agua y con el aire. Entonces, es importante desde el punto de vista dosimétrico porque nosotros calibramos nuestras cámaras en agua, en profundidad de agua. ¿Ya? Porque el agua es lo más parecido al cuerpo humano. Entonces, nosotros podemos calibrar nuestras cámaras a 10 centímetros de la superficie del agua, 5 y así sucesivamente, para poder saber cómo va cuánto dosis va a llegar a medida que yo voy cayendo en la profundidad. ¿Ya? Puedo censar. ¿Ya? Entonces, por si pillan ahí el kerma con un subíndice agua o aire, es por eso. ¿Ya?
está midiendo o en el aire o en el agua que la energía cinética del electrón que sale ionizado. ¿Ya? ¿Se entiende? Con lo último que dijo, sí. Bacán. Pero cuando se da muchas vueltas, me enredo más. Se enreda más. Sí, pero si me lo dice como lo dijo al final, en una pura frase cortita, no me puede quedar. Ya. Hay reglas de electromagnetismo. Entonces, la dosis absorbida se parece más al concepto de Kerman, porque si usted ve ahí la expresión matemática, es la energía, el diferencial de energía partido por la masa. O sea, ¿cuánta energía entrega este fotón incidente por unidad de masa? ¿Ya? Ahora estoy midiendo la energía que entrega el fotón, pero nosotros sabemos que hay una energía indirecta que entrega el fotón, ¿cierto? Entonces, la dosis absorbida, en general en la magnitud osimétrica para determinar, se corresponde con el cociente entre el delta E, que es la energía, depositada por un delta M, que es la masa, donde la energía a partir de media impartida es en materia de una masa. Y se mide en el sistema internacional Joule por kilogramo. ¿Ya? Lo que nosotros ocupamos en el sistema internacional para medir la dosis absorbida, o sea, la energía por unidad de masa, ocupamos el Gray. ¿Ya? Milligray, centigray, microgray, Gray, ¿ya? Kilogray, ¿ya? Ocupamos el Gray. Entonces, ¿por qué es importante ocupar esto? Porque esta ya es energía disipada en un medio biológico. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de dosis absorbida, nosotros ya estamos hablando de dosis que le llegó a un cuerpo. ¿Ya? A un cuerpo. Cuando nosotros medimos en fantomas, nosotros podemos hablar de Kerman. ¿Ya? Kerman agua, porque medí en agua, puse la cámara, pero esto ya es para más pensar en cuerpo, ¿ya? O en humanos, o en tejido. Importante saber qué es lo que es la dosis absorbida, porque nosotros prescribimos, en este caso cuando se hacen tratamientos de radioterapia, brachiterapia, se prescriben en esto, en dosis absorbida. Así como el médico te da un paracetamol 500 gramos cada 8 horas, para tratar un tumor te puede decir 8 Gray en una fracción. O te puede decir 25 Gray en, no sé, 25 Gray en 12 fracciones. O 36 Gray en una sola fracción. O 10 Gray, no sé, ¿ya? Entonces, en esto se prescribe, ¿ya? En dosis absorbida. Y cuando nosotros veamos tipos de daño a nivel celular, vamos a saber que hay ciertos daños que se producen sí o sí si uno tiene una dosis absorbida a cuerpo completo superior a un umbral. Si yo voy superando ese umbral, yo puedo llegar hasta la muerte. ¿Ya? En radioterapia, ¿por qué no se llega a la muerte? Porque hay dos principios. Uno, que no irradiamos a cuerpo completo, a menos que sea una patología en especial, pero la mayoría de las patologías sí vaya, no el cuerpo completo, sino que una fracción. Entonces, si usted va a hacer una lesión cerebral, se le va a colimar a la lesión. ¿Ya? No van a irradiar completamente para irradiar solamente